Saludos, ¿cómo están? Yo feliz aquí porque tengo a Johan Peroso. Johan no solo fue secretario general de ADE en Caracas, sino además fundador de Voluntad Popular. Después se salió de eso. Cuando yo estaba en el voluntariado con Capriles, toda la estructura del voluntariado la inventó Johan, con un concepto muy moderno. Porque Johan, de viejo, se puso a estudiar periodismo, le gustó y se especializó en comunicaciones, hasta posgrado, por ahí andaba. En eso andamos. Sí, tiene una cabeza abierta. O sea que los políticos tienden a cerrarse la cabeza, pero una cabeza abierta. Y escribió en estos días en las redes un documento que habla de la oposición desde Matusalén para acá, con unas reflexiones importantes, que es la razón por la que te invitamos, para discutirlas. Y arranquemos por ahí. Resúmeme el documento. Claro. Es largo, pero échale, Sí, pichón, sí, pues. claro. Bueno, efectivamente hice unas reflexiones en diciembre y como tú bien dices, después que uno sale del turbión, tiende a ver las cosas con más calma. Y como tengo mucho tiempo ya dedicado más al análisis y al trabajo profesional de la consultoría política, etcétera, eso me ha dado chance para ver la política en otra perspectiva que no es la del activista político. Entonces ese documento que hice fue una reflexión sobre la situación actual, fundamentalmente del mundo opositor al régimen que dirige Maduro. Tú dices ahí en el documento que es que no vale la pena evaluar al gobierno porque todo el mundo sabe dónde está, pero Claro. en cambio la oposición es distinta. Claro, yo decanto el análisis que lo podemos hacer y además hay que hacerlo porque el analista tiene que ver todos los ángulos. Pero como quise fue puntualizar el comportamiento de la oposición, arranqué por donde se inicia esta novela. Y la recuerdo muy bien porque cuando Chávez llegó al poder, bueno, yo estaba en la asamblea, en el Congreso, mejor dicho, y recuerdo muy bien que ahí armamos un grupo con la idea, digamos, de enfrentar la realidad que significaba la llegada de Chávez al poder. Entonces nos reuníamos para ver cómo armábamos en el Congreso, que si bien recordamos, ese Congreso se eligió antes de que eligieran a Chávez presidente, en una maniobra que hicieron los dos grandes partidos para evitar que el Congreso se eligiera junto con la elección presidencial. No sé si recuerdas Era habitual. ese hecho. Entonces, para evitar que se cogiera todo eso, bueno, ahí quedamos nosotros en ese Congreso. Entonces ahí había un grupo que se dedicó a pensar de qué manera armamos una tendencia aquí, variopinta, bueno, que se pare al frente de lo que significaba esa realidad de Chávez en el poder. Pero la mayoría de ese grupo terminó fue entendiéndose con Miquilena, entonces eso no llegó a nada, pues. Chávez montó la constituyente, cerró el Congreso de la manera como lo cerró. Yo advertí, y otros advertimos ahí sobre que eso podía ocurrir, nadie quiso hacer caso. Bueno, yo renuncié a mi condición de diputado y me fui, porque vi que ahí lo que venía era otra historia. Entonces yo lo que analizo allí es el comportamiento de la oposición a partir de entonces. En aquella etapa la oposición quedó en shock. Hubo 2 años en que aquí Nada. lo único que existía era Chávez. Al punto de que en el año 2000, después que se aprobó la constituyente nueva, bueno, Chávez inventó aquello de la relegitimación de los poderes. Y fue precisamente cuando prácticamente se hizo de todos los poderes. Que eso lo rubricó con una acción que se llevó a cabo a partir de la abstención del año 2005, que la oposición dijo que no iba a esa elección, entonces ahí terminó de apoderarse de la institución que le faltaba, que era el Congreso. Y si vemos bien, todo el desarrollo de la colonización de los poderes públicos por parte de este proyecto político se completó fue allí. Bueno, después, como dicen los abogados, Chávez en una acción ultrapetista en el 2007 intentó aquella reforma constitucional para reelegirse por toda la vida, que fue lo que trajo aquel conflicto famoso con el cierre de Radio Caracas Televisión, etcétera, etcétera. Cosa por la cual perdió. Exactamente. Pero bueno, lo que yo hago en ese documento es una reláfica de cómo fue el comportamiento de la oposición y cómo se fue configurando, ¿verdad? Incluso pasando por aquellos eventos donde Carmón Estango fue el protagonista de aquellos lamentables hechos ocurridos por allá en el 2002, ¿no? Y cómo se fue configurando la oposición en la coordinadora, en los otros grupos, quiénes eran los protagonistas, cómo los partidos se regularon para que surgieran figuras de la sociedad civil, Elías Santana, el otro, el Chugo Torrealba en otra oportunidad, gente que no estaba, digamos, militante activa en los partidos. Y todo eso se fue transmutando, como el camaleón fue mutando, ¿no?
hasta llegar a esto que tenemos hoy, es un poco el recuento que yo hago. Hasta llegar al G4. Al G4, pero que si tú ves cuál es el esfuerzo realizado, la mutación, el proceso de mutación que ha habido frente a los logros obtenidos, y resulta que son nada. Entonces, porque estamos en la misma situación. Todo eso se organizó con la finalidad de ver cómo tú sacabas del poder a quienes están, o cómo sustituías a quienes están en el poder. Y evidentemente los que estaban en el poder continúan en el poder. 20 años después. Y en este momento, bueno, todavía la gente tiene la duda de si realmente es posible que estos señores salgan o no del poder. Bueno, en el interín han ocurrido una cantidad de hechos, y algunos muy lamentables vinculados con temas de violencia, etcétera, etcétera, que dejaron una secuela no solamente de personas fallecidas, que es muy lamentable, por supuesto, sino también el fallecimiento, metafóricamente hablando, de figuras y grupos políticos. Hoy día, cuando hablamos de G4, que es una fusión fundamentalmente de 4 partidos, que además están, como dirían los abogados, sub judice, el régimen los ha puesto al margen, fuera de la ley, pero de una manera también irregular. La gente no sabe si esos partidos están legalizados o no, si están actuando o no. Se saben que están allí como una referencia, y hay gente que pertenece obviamente a esas comunidades, pero no están actuando, digamos, en un marco legal que permita que la relación de los partidos con la sociedad sea realmente eficiente. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo reclama que los partidos son fundamentales para que funcione la democracia. Lamentablemente también la democracia en Venezuela está cuestionada. Aquí en este momento hay una lucha, en mi opinión, la lucha de fondo que está planteada es eso, la lucha por rescatar la democracia frente a un régimen que se maneja de manera autoritaria, hegemónica. Me gusta como lo define nuestro colega y amigo John Magdaleno, es un autoritarismo hegemónico que pretende pues capturar todo el poder como evidentemente lo tiene, y las últimas secuelas de esto lo estamos viendo con los capítulos recientes de la Asamblea Nacional. Cuando se hizo una elección en términos más o menos aceptables y que la oposición tuvo un comportamiento más o menos aceptable, que fue llegar a la tarjeta única, aquella famosa unidad. Exacto. Aunque la selección de esos candidatos que metieron allí, muchos hicimos observaciones en su oportunidad. Los partidos se repartieron. Hubo como una especie de reparto de botín, que la repercusión la estamos viendo ahora. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo conté, Kiko, al menos 27 personas que en esa elección fueron elegidos por circuitos en el país donde jamás en su vida habían estado en esos circuitos. Ni siquiera vivían allí, pues. O sea, eso es un hecho absolutamente irregular, porque estás tergiversando lo que significa la representación popular. ¿Para qué se crearon los circuitos? Como una manera de circunscribir, como la palabra lo dice, la elección de un representante popular a una institución como la Asamblea por la gente de esa determinada localidad. Johan. Usted no le puede poner de candidato. Bueno, yo terminé en Mérida. ¿Tú te acuerdas que yo terminé en Mérida? Bueno, está bien, pero por lo menos tú tienes tu gochismo. Tu origen de gocho, ¿no? Vamos al corte y ya regresamos. Johan Peroso con nosotros. Seguimos con Johan Peroso, que además es gremialista. Hoy enterraron a Miguel San Martín. Sí, un fallecimiento muy lamentable, porque Miguel, bueno, un periodista de la trayectoria de él, sus últimos años en el Universal, sí, manejando el tema editorial. Creo que ha sido una muerte muy sentida. ¿Y tú conociste a Alberto Naranjo? Sí. Un gran personaje también. Coincidí con él en una ocasión en Panamá, que yo iba a unas cosas distintas, pero ellos iban con el trabuco venezolano a Cuba, a La Habana, y de Panamá. Es que el trabuco y Iraquere había algo de parecido. Eso te iba a decir. Entonces yo seguí, que por cierto se enfermó uno de los músicos allí, yo ayudé a hacer una gestión con la gente de la embajada para que lo dejaran hospitalizado, y seguimos a La Habana. Y después yo fui a la actuación de ellos junto con el Iraquere en el Teatro Carlos Mar. Estoy hablando de los años 76, por allá. Éramos jóvenes. Éramos muchachos y no lo sabíamos. Volvamos a tu análisis, Johan, pero por problema de tiempo no vamos a meternos en las profundidades, porque no nos queda tiempo. Pero fíjate, ayer hizo un análisis Luis Vicente que a mí me encantó. Que dice, la gira de Boidó es exitosa. Pero si él se queda mucho tiempo por allá, se le va a ir el tiempo. Pero además, si regresa a decir, cese la usurpación otra vez, creo que perdió el tiempo. Pero
Hoy hay un mensaje de Virtuoso, un Twitter, que dice que Guaidó debe liderizar un movimiento electoral para ganar las parlamentarias, que es un giro. Muy importante eso que dice Virtuoso. Creo que hay eso más lo que dijo Capriles, que había que evaluar el año de Guaidó. Maduro sigue en el poder. Yo creo que hay unos elementos importantes que están conmoviendo o dando o generando un debate necesario en la oposición, que sería interesante conocer tu opinión. Bueno, mi opinión es la siguiente, y afortunadamente tú has mencionado a dos personajes, de los que mencionaste hay dos con los cuales coincido en el planteamiento sin que hayamos conversado, lo cual en mi opinión es una señal de que hay algo en el ambiente. Exactamente, y mucha gente está pensando cosas y que terminan siendo coincidentes en la intención al menos. Por ejemplo, en ese documento que yo hice como reflexión, que te lo estoy dejando para tu lectura posterior, yo cierro allí con dos propuestas, coincidiendo con esto. ¿Cuál es la utilidad de esta gira de Guaidó? Que ha sido muy positiva, sin duda alguna, recibir ese respaldo que ha recibido. Yo le he dicho a mucha gente, mira, yo no recuerdo ningún acontecimiento en Venezuela que haya tenido relación con lo internacional, que haya concitado el respaldo que esta situación que estamos viviendo ha concitado. Ni siquiera en la lucha de Betancourt con la insurgencia armada en los 60. Que logró que la OEA se pronunciara contra Cuba. Bueno, pero en esa oportunidad, a pesar de que el hecho de la expulsión de Cuba de la OEA tuvo su repercusión, por supuesto, sin embargo, no tuvo la resonancia que ha tenido en esta oportunidad esto que está ocurriendo en Venezuela. Y el respaldo que ha tenido Guaidó es demasiado importante. Ahora bien, si ese respaldo no consigue una respuesta interna, a lo interno del país, proporcional a lo que significa ese respaldo, bueno, yo creo que eso es una diligencia que puede terminar perdida. En ese documento, yo coincidiendo además con Capriles, que posteriormente escribí, en coincidencia con lo que plantea, que es una crítica a la manera como se ha conducido la dirección de la oposición. Le planteo que ellos tienen que recomponer la manera de visualizar el problema político venezolano y la manera de cómo conducir a la sociedad que aspira a que se produzca un cambio. En mi opinión, tiene que salirse de esa camisa de fuerza que ha significado, bueno, lo que conocemos popularmente como el famoso G4. Parece que eso no está dando los resultados que la gente está esperando. Y la conexión con la sociedad tiene que ser inminente, porque si tú no juegas con el entusiasmo popular, que es el que te va a dar la base de respaldo, seguramente es lo que plantea el padre Virtuoso también en su planteamiento, en lo que escribe hoy o ayer, yo creo que tiene que haber una recomposición del juego. Entonces yo lo que propongo es que la propia dirección de la oposición tiene que surgir de la decisión popular. Así como tú consultas a la gente para que voten por los diputados y por el presidente y por los gobernadores, tú tienes que hacer una consulta popular para que la gente decida quién quiere que lo dirija. Porque aquí hay gente que a cuenta de que tienen un puesto de dirección en un partido, se erigen en los factotum y lo que se les ocurre a ellos, sin preguntárselo a nadie, se lo imponen al resto de la sociedad. Y creo que ese juego está vencido. Ese juego no da para más. Porque la gente además ha aprendido a distinguir a cada uno de los protagonistas que está actuando en el escenario. Ese reconocimiento que la gente le hace a Guaidó no se le hace por igual a mucha gente que está en las organizaciones políticas. Y ellos tienen que estar viendo eso también. Si tú no conectas tu discurso, tu planteamiento, tu idea, con lo que significa la demanda colectiva, el sentimiento colectivo, sino que está trabajando para imponer lo que se le ocurre a la claque que conforma el grupo de la élite, bueno, yo creo que entonces seguimos en un camino absolutamente equivocado. Y eso vale para la oposición y vale también para el régimen. Es decir, quienes están en el gobierno no se pueden seguir resistiendo a la idea de que ellos se van a quedar ahí toda la vida porque les da la gana y que no les importe lo que piense el país. Yo creo que están cometiendo un grave error. Han tenido muchas oportunidades para rectificar, pero tampoco hay voluntad de rectificar allí. Dice Zapatero, con esto nos vamos al corte. Él dice, la oposición quiere tumbar al gobierno y por eso plantea el vete ya, varias veces, siempre. El gobierno, como la oposición quiere tomar, va y lo friega, lo mete preso, lo empuja, lo saca, cosas. Y entonces la oposición se queja que el gobierno es autoritario. Es un círculo vicioso, en el cual, si tú no quiebras eso y produces reconocimiento y acuerdos políticos, te vas a quedar pegado toda la vida en eso. Cuando regresemos, conversamos con Johan Peroso sobre este punto.
Bueno, nos quedamos en Zapatero. Claro, a Zapatero no lo quiere nadie aquí. Él dice que ha venido 38 veces, pero la oposición lo ve como aliado al gobierno. Pero lo que está diciendo Zapatero tiene una lógica. Que no importa quién lo diga, tú tienes que ver la política y tratar de ver cómo tu diagnóstico de la realidad te permite modificarla. Porque si tú te equivocas en los diagnósticos, es verdad. Pero lo cierto es que hemos terminado en una especie de guerra. No de tiros, pero de declaración, de actuaciones, donde hay dos grupos que se detestan, no te soportan y no se reconocen bajo ningún concepto. Y en esa guerra se lleva el país por medio. Ya. Bueno, métase ahí. Bueno, yo a Zapatero lo único que le criticaría es que es demasiado evidente su parcialidad con el gobierno. Y él pudo haber jugado un papel de mucho más equilibrio, siendo que incluso su relación a través de la Internacional Socialista con varios de los partidos de oposición ha debido tener un peso en la actuación que la ha tenido aquí. Bueno, eso ha tenido, por cierto, una repercusión también en España, porque hemos visto las posiciones antagónicas entre él y Felipe González a propósito del problema venezolano. Y de la visita de Guaidó. Y los recientes episodios que vivimos en España, que todavía esta semana están siendo objeto pues, de discusión en los distintos medios de comunicación. Pero lo que él plantea, que es la búsqueda de un acuerdo, tiene que pasar por la voluntad política de llegar a ese acuerdo aquí internamente. Es decir, la oposición tiene que rehacer su fuerza telúrica, que fue la que le permitió obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Creo que hubo una mala lectura de los resultados de las elecciones parlamentarias del 2015. Porque ahí porque ahí se logró con éxito la configuración de una oferta de candidatos al Parlamento a través de una tarjeta unitaria. Y el país se movilizó a votar por esa tarjeta. La mala lectura, de mi opinión, es que los partidos leyeron eso mal, entonces se repartieron aquello como que si de verdad había sido un esfuerzo político partidista. Claro que los partidos tuvieron algo que ver porque fueron ellos los que organizaron aquello, pero la gente no votó por un partido en específico, la gente votó por un sentimiento de unidad, de cambio. Y ahí se produjo algo que también es histórico, porque en los triunfos más clamorosos electorales que se produjeron en el país años atrás, como el de Pérez en el 73, el de Luis Herrera en el 78 o el de Lucinche en el 83, que le dieron mayoría absoluta a sus partidos en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, en cada una de esas oportunidades, no se parecen a ese 112 de 2/3 que obtuvo este planteamiento unitario. Entonces, eso que fue mal leído, lo convirtieron en un reparto, digamos, de dádivas de los 4 partidos más importantes, actuaron sobre la base de que eso realmente era algo que les pertenecía y se olvidaron de lo que significó el respaldo popular que recibieron para que obtuvieran esos 2/3. Acciones políticas, como por ejemplo revisar la irregularidad que fue la configuración del TSJ el 24 de diciembre, cuando todo el mundo estaba en la casa cenando con el Niño Jesús. Estos señores se reunieron en el Congreso y nombraron aquel TSJ que sabemos que fue un hecho irregular. Bueno, han debido revisar eso. Esa era la oportunidad, con la fuerza que le dio el país, ese respaldo que obtuvieron, de revisarlo el tema del Consejo Nacional Electoral para luego buscar el camino de la elección presidencial que estaba ya en la puerta al año siguiente. Bueno, ahí hemos tenido entonces un camino de tergiversaciones de todas las cosas que se tienen que hacer de manera regular institucionalmente, porque ha habido una mala lectura de ese poder que se obtuvo y que no se ha sabido utilizar en la discusión y en el debate y en la confrontación con el régimen. Claro, el régimen tiene un poder que no tiene la Asamblea, que todos sabemos cuál es, y se sostiene sobre esa base. Pero hoy que estamos entonces en esta nueva realidad, donde se está haciendo un esfuerzo por recomponer lo que significa la fortaleza de quienes se oponen al régimen para buscar una posibilidad de cambio, bueno, lo que hay que leer con claridad es que esto no va a ser posible lograrlo si no hay un entendimiento para que se busque una salida común. Y la salida común tiene que ser, digamos, para las fuerzas en pugna, que garantice que, bueno, que la política pueda seguir existiendo después de cada una, de la existencia de cada uno. O sea, está hablando de salidas electorales. Claro, yo creo que la salida electoral está planteada, pero está planteada en la medida en que el régimen se le obligue, porque ellos no están dispuestos a hacer sino las elecciones como quieren. Ahorita estamos frente a la eventualidad de que nuevamente vuelvan a nombrar el CNE fuera del seno de la Asamblea, por los conflictos que ya sabemos que existen allí, y eso es una irregularidad, porque la ley no le atribuye a otro organismo que no sea la Asamblea la designación de ese poder público. Y si no se designa allí, donde se tiene que producir un acuerdo de los 2/3, y para que haya un acuerdo de 2/3 tienen que ponerse de acuerdo a las dos fuerzas en pugna. Si las dos fuerzas
en pugna son capaces de ponerse de acuerdo para nombrar CNE, serán capaces de ponerse de acuerdo para un Para modelo todo de lo tipo demás, electoral. claro. En una de las propuestas que yo hago en ese documento que te estoy entregando es precisamente movilizar al país para que el régimen entienda que es necesario corregir lo que de manera irregular ya han hecho, como por ejemplo fue la elección presidencial. ¿Y tú crees que Guaidó, después que regrese de la gira, como planteaba Luis Vicente León, venga ya superado el cese de la usurpación o se quede pegado ahí? Bueno, yo creo que si se queda pegado allí, corre el riesgo de llegar al mismo destino donde llegó ya el año pasado. Si esta gira que se ha hecho, que ha sido muy positiva en términos de los respaldos que ha concitado, que ha solidificado, no tiene aquí adentro una acción que sea proporcional al respaldo que se ha conseguido afuera, que obligue a que nos sentemos definitivamente a la búsqueda de ese acuerdo que nos permita salir por la vía electoral mediante, yo planteo, que debería ser una elección presidencial conjuntamente con las parlamentarias. ¿Por qué? Bueno, porque hemos cuestionado la elección presidencial que se hizo el 18 y el Parlamento se le vence su periodo ya este año, hay que hacer elecciones parlamentarias. De manera que las condiciones están dadas para que el acuerdo político se produzca y se produzca de la mejor manera posible. Que sea posible que lo que surja de una elección de presidente con asamblea le permita a todos los grupos seguir subsistiendo en medio de esta tragedia que hay una clave aquí. estamos protagonizando. Hay una clave aquí. Si el gobierno entiende que una situación permanente de conflicto no le va a permitir salir de la crisis, no le va a permitir recuperarse, no le va a permitir gobernar, no le va a generar seguridad y estabilidad para que no haya venganza en Venezuela. Pero si el gobierno no entiende eso, que es fundamental superar la conflictividad, pero yo creo que a veces no, creo que se acostumbraron, pareciera que les gusta la conflictividad con todo lo malo que eso tiene, porque en inestabilidad y conflictividad no hay crecimiento económico en ningún lado. Bueno, además, chicos, no hay ninguna honra en haber pasado por el poder y que te digan mañana que tú lo que estás entregando es un país destruido. Esto es un país que está cada vez en peores condiciones. Solo el capítulo referido a los más de 5 millones de venezolanos que se han ido del país buscando mejores destinos tendría que ser un elemento clave para que el régimen reflexione acerca del rol que está jugando. Ahora, vuelvo a plantearte, si en vez de hablarle con amenazas al régimen se le habla, mira, vamos a ver qué hacemos con el país, ¿tú crees que le hagan caso? ¿Tú crees que ellos digan, ay, esta gente está hablando en serio? Sí, pero eso no se puede hablar como si fuéramos las monjitas de la caridad. De la caridad. Eso se tiene que hablar, esa gira que hizo Guaidó, la tiene que reproducir dentro de Venezuela, concitando nuevamente ese respaldo que ya obtuvo el 2015. Si tú no movilizas eso que todas las encuestas dicen, que más del 80% de la gente desea que aquí haya un cambio político, bueno, eso tú lo tienes que convertir en carne y hueso. ¿Y Guaidó cree en la salida electoral? ¿Qué eres tú? Bueno, yo creo que hasta ahora ha mantenido un discurso que al menos se parece a esa salida. Yo no veo. Bueno, cuando tú dices que intervengan los americanos, no es eso, no es salida electoral. Pero la intervención como la plantean algunos de los americanos, que me parece una ficción, esta cosa de paracaidistas cayendo aquí, eso a mí me parece es una ficción. El respaldo de Estados Unidos en términos de cómo se ha dado en el plano de la diplomacia, como lo ha hecho la Unión Europea, los alemanes, los ingleses, todos los países. Sí, eso tiene sentido. Pero por supuesto, porque... Pero cuando tú metes en los escenarios la posibilidad de una intervención, etcétera, eso no aparece. Bueno, es muy difícil verlo. Bueno, está bien, pero en mi análisis eso no está, eso está descartado. Ok. Es decir, descartado en el sentido de que eso no opera en función de resolvernos el problema. Por el contrario, podría ser peor. Es un elemento que más bien, ¿cómo se llama? Más bien trastoca lo que debería ser la voluntad que los venezolanos debemos tener de buscarle a esto una salida definitiva. Está claro, mira, no hay ninguna investigación de opinión pública que no te diga que la solución de esto viene con un cambio político. Un cambio político significa que quienes están en el poder ya no sigan. Pero esos que no están en el poder pueden estar en otras posiciones en el juego democrático si se produce un cambio político. En democracia. En democracia. Ellos no tendrán la responsabilidad de manejar el Poder Ejecutivo y algunas otras instancias de los poderes públicos, pero estarán allí protagonizando el juego democrático. La gente le dirá por la vía de los votos qué es lo que le corresponde y cuánto le corresponde. Entonces, en mi opinión, lo que hay que organizar aquí, nuevamente, una vez más, es a la ciudadanía, a los ciudadanos, a la gente, que esa fuerza telúrica que ya se ha mostrado en diversas ocasiones en respaldo a la búsqueda del cambio político, se manifieste, se convierte en algo de carne y hueso y que ya no sea solamente Guaidó como líder,
sino la gente en toda la geografía nacional, en los 912.050 kilómetros cuadrados, en los 335 municipios del país, en las 1.157 parroquias, pidiendo el cambio político y pidiéndole al régimen que permita que se produzca el cambio político. Y si pidiéndose lo que lo permita, no lo permite, bueno, entonces que se tomen las acciones que se tengan que tomar para que esa presión popular sea la que definitivamente logre encauzar lo que todos estamos esperando, que aquí se haga una elección democrática de presidente, de asamblea, y que allí se determine definitivamente en manos de quién tiene que quedar la conducción del país. Gracias, Johan. Bueno, gracias a ti pues, por esto. Mira, te aprendiste el documento. Pero ahí te lo dejo, tuve mucho tiempo allí tortuñándolo. Está bien. Como la idea es debatir, vamos a debatir todas estas cosas, a ver cómo en paz. Estos son elementos para el debate, así es. ¿Cómo salimos en paz? Vamos al corte y cuando regresemos la señora Ora está por ahí, ¿no? Ya. Ay, Dios mío, a mí me asusta porque ella se esconde para que yo no la vea cómo viene vestida. ¿Qué? La Ora. Ya regresamos. Estamos listos.